Centrándonos en el ámbito conceptual de la actividad física y el deporte, ¿nos podrías decir cómo haría la diferencia entre deporte, cultura física y educación física? Hombre, amigo Eric y amigo de Conectado, la verdad es que esta pregunta cuando me la enviaste, bastante gracia desde el punto de vista en el que todos los años, de manera sistemática, es una de las cuestiones que yo le planteo a mis alumnos en el grado de educación primaria para educación física. Yo se la planteo, no obstante, desde otro punto de vista. Normalmente yo les pido que hagan una diferenciación entre lo que sería la educación física, la actividad física y el deporte. Pero bueno, la pregunta que me planteáis está relacionada desde el punto de vista de la cultura física, que es la temática central sobre la que gira el número de este especial. Y bueno, podría decirte que realmente no encuentro tanta diferencia, por ejemplo, entre los términos cultura física y educación física. Hay gente que realmente considera que la cultura física es la educación física. Yo, desde mi punto de vista personal, creo que tal vez la cultura física, como se refiere a todo lo que está relacionado con los aspectos motrices, engloba a la educación física. Incluso englobaría también al deporte o englobaría las actividades físicas. Donde sí encuentro más diferencia pudiera ser entre lo que sería la educación física y el deporte. Tengamos en cuenta que la educación física, la primera palabra, el concepto fundamental es educación. Desde ese punto de vista ya se establece una clara diferencia con respecto al deporte. El deporte, aunque pudiera tener un factor o un aspecto educativo, que nosotros incluso en ocasiones la incluimos dentro de lo que son las clases de educación física, de por sí no tienen ese componente educativo. O sea, no, la finalidad última del deporte no es educativa. La finalidad del deporte es competición. Dentro de esa competición pues existe una serie de normas, de reglas, e incluso hay, dentro de lo que es la conceptualización del deporte, muchísima controversia hacia si se tiene que incluir lo físico o no se tiene que incluir lo físico, poniendo como ejemplo deportes como el ajedrez o como la Fórmula 1, el motociclismo, donde hay gente que manifiesta que al existir en el caso por ejemplo de la Fórmula 1, al ser una máquina realmente la que compite, no tanto el deportista, si tienes una buena máquina gana, si no la tienes buena pues tienes peores resultados. Sin embargo, hay personas que consideran que efectivamente necesitas una gran preparación física para realizar esa actividad y en qué consecuencias se podría considerar deporte. Bueno, sin entrar en profundidad de si lo es, si no lo es, porque no es tampoco el motivo de la pregunta, simplemente dejarlo sobre el tapete, ¿no? El que se tenga esa consideración, que hay muchas formas también de considerar el deporte. Podemos hablar de ese deporte de competición, podemos hablar de ese deporte para el ocio y el tiempo libre, podemos hablar de ese deporte para diferentes formas y modalidades en las que se puede incluir esa palabra, en algunos casos incluso ese deporte educativo, pero estaría claramente diferenciada lógicamente